Cordial saludo, estudiante unarista. Le habla el director del curso y en esta oportunidad le presento una introducción al inversor SPWM. Propósito. El propósito de este objeto virtual de información es el lograr que el estudiante comprenda el funcionamiento de un inversor SPWM a través del estudio de las técnicas de conmutación y control de potencia de señales eléctricas con altos niveles de rendimiento. Primero que todo, quiero hacer una explicación general con el siguiente diagrama de bloques del funcionamiento del sistema, en este caso de un inversor SPWM. Partimos con el generador SPWM. Este es un bloque muy importante debido a que aquí es que se genera la señal de control de todo el sistema. La señal SPWM se genera partiendo de la comparación de una onda senoidal llamada onda de referencia con una onda portadora con forma de onda triangular, como ven en la imagen. De dicha comparación se obtiene un tren de pulsos cuyo ancho del pulso va a ser equivalente a la variación de amplitud de la onda senoidal de referencia. Estos pulsos que genera el generador, por así decirlo, valga la redundancia, son débiles. Es necesario adecuarlos a ciertos niveles de voltaje y corriente para poder disparar o activar adecuadamente la etapa de potencia, que es conformada por un puente H. La etapa de potencia tiene una función muy importante porque es la que está encargada de extraer de la fuente de corriente directa, en este caso, de la fuente cuya forma de onda es la que se va a transformar en otra, toda la potencia necesaria para poder alimentar cargas luego al final del sistema. Entonces ese puente H está constituido por unos dispositivos semiconductores de estado sólido, pueden ser IGBTs, pueden ser MOSFETs, y como les digo, es muy importante esta etapa porque es donde realmente se da la conversión de la energía. Finalmente encontramos el bloque conformado por el transformador elevador y el filtro LC. Como ustedes saben, luego de la salida del puente H, y se ve en la imagen, encontramos un tren de pulsos, no es una onda seno. Nosotros a la final del sistema queremos pues recibir una onda senoidal lo más pura posible, sin ningún tipo de distorsión. Entonces, también que tenga unos ciertos niveles de tensión usables, y en este caso los estándares para Colombia dice que debe de ser de 120 voltios. ¿Qué se hace? Pues se necesita elevar esa tensión y se usa un transformador elevador eh, cuya característica idealmente debe de ser un toroidal. Luego, pues finalmente liberamos a esa señal seno que está, digamos, codificada en ese tren de pulsos, y eso se hace con un filtro LC, el cual solo va a dejar pasar la baja frecuencia, va a suprimir todos los componentes de alta frecuencia de la señal cuadrada, y finalmente se extrae una onda senoidal, la cual va a alimentar la carga, que se espera que sea, como les decía, de 120 voltios RMS a 60 Hz para Colombia. Profundicemos un poco más acerca de la generación SPWM. Como les decía anteriormente, es muy importante este bloque porque es llamado el corazón del sistema, debido a que desde acá se da la técnica que va a controlar tanto la potencia como la calidad de la energía del sistema. Además de que se puede hacer la técnica para que finalmente a la salida del sistema del conversor de C a C tengamos una onda senoidal. ¿Y cómo se da? Pues acá en esta imagen pueden observar cómo se genera una onda SPWM unipolar. A sabiendas que existe la bipolar, sin embargo, esta técnica es más eficiente y cumple con los criterios que necesitamos como diseñadores de circuitos electrónicos de potencia. Entonces, observen la imagen en la parte superior que tenemos una onda triangular que se está comparando con dos ondas senoidales, una desfasada con la otra a 180 grados. De esa comparación de cada onda seno con los pulsos o las variaciones de la onda triangular, encontramos dos trenes de pulso de salida, el llamado BAN y el llamado BBN. De estos dos trenes de pulsos, al final se da una diferencia de potencial en la cual la resultante en la carga es la señal que ven al final, que es una señal SPWM unipolar, cuyos anchos de pulso en cada semiciclo van a variar según las variaciones de cada una de las ondas de referencia.
Como pueden también observar, este sistema arroja una señal que es bipolar, por así decirlo, tiene dos polos y se parece más a una onda seno que si tuviésemos trenes de pulso que constantemente están cambiando de polaridad. Eso le da el plus a esta técnica de ser baja en distorsión armónica, porque realmente la distorsión armónica es todo lo que es una señal que no sea senoidal. Todas las formas de onda de señales que no son senoidales tienen altos componentes de distorsión armónica. Entonces, a la hora de diseñar inversores necesitamos que la técnica de conmutación sea lo más parecida a una onda senoidal para tener bajos niveles de distorsión armónica y por ende de pérdidas en dicha generación. Debido al que la generación de SPWM se da con circuitería analógica, ya sea utilizando amplificadores operacionales o de manera digital utilizando microcontroladores, y sabiendo que estos componentes pues se polarizan o trabajan con tensiones menores a 15 voltios, en este caso para los amplificadores operacionales, o menores a 5 voltios para microcontroladores, es necesario que la salida que nos entregan estos sistemas sean acondicionadas. Estos pulsos deben de ser acondicionados, puesto que no son lo suficientemente fuertes para disparar las puertas de MOSFET o de IGBTs. Entonces es necesario utilizar el circuito integrado, en este caso un ejemplo, el IR2110, cuya función es servir como driver o preamplificador de dichos pulsos para la correcta dinámica de conmutación en la etapa de potencia. Entonces ustedes van a tener que profundizar y estudiar más acerca de este sistema y cuáles son sus funcionalidades, cómo se da el diseño para poder entregar un sistema que funcione bien y que pueda realmente cumplir con la función que es permitir el disparo correcto de la etapa de potencia. Etapa de potencia. La etapa de potencia es muy importante porque es donde se da la conversión energética, en este caso la conversión de corriente continua a una corriente alterna. Y también donde se extrae la mayor cantidad de energía posible para poder alimentar las cargas que se han conectado al sistema. Recuerden que la etapa de potencia está directamente conectada a la batería, que en este caso es una fuente de corriente continua, y partiendo de ello pues se da la dinámica de convertir esa corriente continua en corriente alterna. La configuración o topología del circuito para una modulación SPWM obligatoriamente tiene que ser a través de un puente H, el cual está conformado mínimamente por 4 semiconductores de potencia. En este caso, pues yo recomiendo el uso de MOSFETs, porque son dispositivos que pueden soportar grandes voltajes o corrientes con baja inyección de ruido y también con bajos niveles pues, de pérdida. Entonces, el puente H es clave en el diseño para poder tener correctamente el funcionamiento del inversor. Yo considero importante estudiar mucho sobre los MOSFET de potencia, cuáles son sus características, para conocer los valores máximos y mínimos de los mismos y poder entonces implementar los MOSFETs más idóneos para una etapa de potencia, pues según los requerimientos de la carga. Debido a que puede pasar el caso de que necesitemos mucha más corriente para una carga y estemos utilizando MOSFETs que no son capaces de soportar esas corrientes, y lo que hacemos es que nos llevamos a la destrucción o al recalentamiento de estos MOSFETs. Entonces, conocer los valores máximos y mínimos y a poder analizar el datasheet de los mismos les va a permitir a ustedes elegir el más idóneo para cada aplicación. El transformador y el filtro pasabajas. Finalmente hablemos de estos dos bloques que son también muy importantes, porque aquí para el diseño de estos sistemas se requiere de mucha precisión para evitar pérdidas. Cuando tenemos un puente H implementado, él nos entrega una onda ya que conmuta en dos polos. Sin embargo, esa onda por lo general está a los niveles de tensión de las baterías. Las baterías por lo general también pues tienen tensiones de 12, 24, 48 voltios, lo cual pues termina siendo insuficientes para polarizar cargas de corriente alterna comerciales que funcionan a tensiones de 120 voltios RMS. Entonces es necesario utilizar un transformador elevador que sea muy bien hecho para evitar pérdidas y poder pues llevar la tensión
del puente H a una tensión más alta, ya idónea para polarizar cargas comerciales. Para ello se utiliza un transformador con forma toroidal porque es el más idóneo por el hecho de que no tiene tantas pérdidas o no produce tantas pérdidas como lo produce su equivalente cuadrado, el llamado transformador EI. Y eso es porque el núcleo magnético brinda ventajas al circuito magnético, por así decirlo, para que no salte de los electrones del circuito magnético de la E a la I, sino que se mantengan girando uniformemente dentro del núcleo circular. Entonces, por ello, el transformador toroidal es muy usado en sistemas para inversores. Luego de que utilizamos el transformador elevador, ya necesitamos pues polarizar una carga ya comercial, pero tenemos todavía que la señal no es senoidal. ¿Por qué? Porque hay componentes de alta frecuencia, por así decirlo, los componentes de la portadora que allá en el generador se comparó con la señal de referencia. Entonces es necesario suprimir esos componentes de alta frecuencia y dejar pasar solamente los componentes de baja frecuencia, como mínimo posible, pero el principal componente de baja frecuencia es la señal de 60 Hz, que es la señal de referencia que al principio comparamos y que es la que necesitamos para poder alimentar las cargas. Entonces utilizamos un filtro pasabajas para ello, que esté con una frecuencia de resonancia, digamos, bien ajustada para que no haya pérdida a baja frecuencia, pero sí mucha pérdida a alta frecuencia. Y de ese modo, pues, tengamos un filtro con alto rendimiento, que no existan pérdidas ni en el transformador ni en el filtro, y que podamos finalmente tener en nuestra carga una señal seno pura, o sea, sin ningún componente de distorsión armónica. ¿Listo? Entonces, eso es lo más importante por el momento. Vamos a hacer una conclusión ya de esta charla dada en esta presentación y los invito a profundizar mucho más en estas temáticas, a estudiarlas mucho más utilizando las bibliografías recomendadas en el curso. Entonces, podemos concluir que un inversor ideal es aquel que realiza la conversión de energía de corriente continua a corriente alterna sin pérdidas de potencia, entregando a su salida una onda seno pura sin ningún tipo de distorsión armónica. Y también podemos concluir que la implementación de la técnica SPWM unipolar es una aproximación buena para lograr lo anterior. Muchas gracias por la atención prestada.